El marido humilló a su esposa en la corte, pero una grabación lo destruyó frente al juez. El aire matutino de la colonia Roma Norte se sentía denso, cargado de esa humedad característica que antecede a las lluvias de octubre en la Ciudad de México. Carmen Mendoza se encontraba de pie frente al espejo de su habitación, observando su reflejo con una mezcla de determinación y nerviosismo que había crecido durante meses. A sus 42 años, conservaba una elegancia natural que los años de matrimonio no habían logrado opacar completamente, aunque las líneas de preocupación alrededor de sus ojos verdes contaban una historia diferente a la que mostraba en público. La casa de 3 plantas en la que había vivido los últimos 15 años era un testimonio del éxito profesional de su esposo, Eduardo Mendoza. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado: los pisos de mármol italiano, los muebles de diseñador europeo, las obras de arte que Eduardo compraba más por estatus que por gusto genuino. Sin embargo, para Carmen, esa casa se había convertido en una prisión dorada, donde cada habitación guardaba recuerdos de humillaciones silenciosas y sueños postergados. Desde la planta baja llegaba el sonido familiar de Eduardo hablando por teléfono en su estudio, su voz autoritaria resonando a través de las paredes. Incluso sin poder distinguir las palabras exactas, Carmen reconocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando necesitaba intimidar a alguien, cuando quería demostrar su superioridad. Era el mismo tono que había comenzado a usar con ella desde hacía años. «Necesito que entiendas algo, Rodríguez», escuchó que decía Eduardo, su voz subiendo de volumen. «Este tipo de errores no se pueden repetir. Mi reputación está en juego. Y cuando mi reputación está en juego, todos tenemos un problema». Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Había aprendido a leer a Eduardo como se lee el clima. Sabía cuándo se avecinaba una tormenta, cuándo era seguro hablar y cuándo era mejor volverse invisible. Ese día, sin embargo, las reglas habían cambiado. Ese día, por primera vez en años, ella tenía el control. Se dirigió hacia su closet y seleccionó cuidadosamente su atuendo. Un traje sastre azul marino que había comprado la semana anterior. Discreto pero elegante. No quería llamar demasiado la atención, pero tampoco presentarse como la víctima indefensa que Eduardo esperaba que fuera. Mientras se vestía, sus dedos se dirigieron instintivamente hacia la pequeña grabadora digital escondida en el compartimento secreto de su joyero. Era del tamaño de una memoria USB, tan pequeña que podía ocultarse fácilmente en cualquier lugar. La había comprado 3 meses atrás, después de una noche particularmente difícil, cuando Eduardo había llegado a casa ebrio y furioso por haber perdido un caso importante. Esa noche, por primera vez, Carmen había temido genuinamente por su seguridad física. Al día siguiente, mientras Eduardo dormía la resaca, ella había salido discretamente a una tienda de electrónicos en el centro histórico, pagando en efectivo y dando un nombre falso. «Carmen, ¿dónde diablos estás?». La voz de Eduardo la sobresaltó, interrumpiendo sus pensamientos. Sus pasos pesados subían por la escalera de mármol, cada escalón marcando el ritmo de su irritación creciente. «Aquí estoy, amor», respondió Carmen con la voz tranquila que había perfeccionado a lo largo de los años. Esa voz que no provocaba, que no desafiaba, que simplemente existía en el espacio que Eduardo le permitía ocupar. Eduardo apareció en el umbral de la puerta, impecablemente vestido con uno de sus trajes de diseñador, el cabello perfectamente peinado y la corbata ajustada con precisión militar. A los 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de complexión atlética que mantenía con sesiones regulares en el gimnasio exclusivo de Santa Fe, y con esa presencia imponente que había cultivado durante años en los tribunales. Sus ojos grises, que una vez Carmen había encontrado cautivadores, ahora la estudiaban con una frialdad calculadora. «Tenemos que hablar», dijo Eduardo, cerrando la puerta detrás de él. Su tono era peligrosamente calmado, el tipo de calma que precedía a las tormentas más devastadoras. «Siéntate». Carmen se sentó en el borde de la cama, manteniendo la compostura mientras Eduardo comenzaba a caminar de un lado a otro de la habitación. Era un hábito que había desarrollado cuando quería ejercer control psicológico,
una técnica que probablemente había aprendido en la escuela de leyes y perfeccionado en años de intimidar testigos y oponentes. He tomado una decisión, comenzó Eduardo, sin mirarla directamente. Este matrimonio ya no funciona. Hace tiempo que no funciona si somos honestos. Tú lo sabes, yo lo sé, y francamente estoy cansado de fingir. Carmen sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Había anticipado este momento durante meses. Había planeado para él. Pero aún así las palabras de Eduardo le provocaron una mezcla compleja de alivio y terror. Alivio porque finalmente las cartas estaban sobre la mesa. Terror por lo que sabía que vendría después. He contactado a mi abogado, continuó Eduardo, deteniéndose frente a ella y mirándola con esa sonrisa cruel que reservaba para sus momentos de mayor sadismo. Vamos a proceder con el divorcio inmediatamente. Y Carmen, quiero que entiendas algo desde el principio. Esto no va a ser una separación amigable. Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del de Carmen. Podía oler su colonia cara, ese aroma que una vez la había tranquilizado y que ahora le provocaba náuseas. No vas a recibir ni un peso más de lo que la ley obligue. No vas a quedarte con esta casa. No vas a quedarte con las cuentas bancarias. Y definitivamente no vas a quedarte con mi reputación intacta si intentas cualquier tipo de juego sucio. Carmen mantuvo el contacto visual, algo que normalmente evitaba hacer cuando Eduardo estaba en este estado. Pero algo había cambiado en ella. La grabadora en su joyero le daba una fuerza que no había sentido en años. ¿No vas a decir nada?, preguntó Eduardo, claramente esperando súplicas, lágrimas o al menos alguna muestra de desesperación. Ni siquiera vas a preguntar por qué. Creo que ambos sabemos por qué, Eduardo, respondió Carmen con una voz más firme de la que había usado en mucho tiempo. La pregunta es si tú estás preparado para las consecuencias. Eduardo se irguió, sus ojos entrecerrándose peligrosamente. ¿Consecuencias? ¿De qué diablos estás hablando, Carmen? Eres una ama de casa sin educación superior, sin carrera, sin recursos propios. ¿Qué consecuencias podrías posiblemente imponerme? La sonrisa que se dibujó en el rostro de Carmen fue apenas perceptible, pero Eduardo la notó. Era la primera vez en años que ella sonreía de esa manera, con una confianza que él no reconocía. Supongo que lo descubriremos, ¿no es así? El teléfono de Eduardo comenzó a sonar, interrumpiendo el momento de tensión. Era su asistente, probablemente con alguna crisis laboral que requería su atención inmediata. Eduardo siempre había sido esclavo de su teléfono, de su trabajo, de la imagen que había construido tan cuidadosamente. Esto no ha terminado, le dijo a Carmen antes de contestar la llamada. Miranda, espero que sea importante porque estoy en medio de algo. ¿Qué? ¿El cliente de Guadalajara está aquí? Dile que espere. Llego en 20 minutos. Eduardo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y miró a Carmen por encima del hombro. Por tu propio bien, Carmen, te sugiero que consigas un buen abogado, aunque dudo que puedas permitirte uno que sea rival para mí. Después de que Eduardo se fuera, Carmen permaneció sentada en la cama durante varios minutos, procesando la conversación. Las manos le temblaban ligeramente, no de miedo sino de adrenalina. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y finalmente pudiera exhalar. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Los jacarandás estaban en flor, sus pétalos púrpuras creando una alfombra sobre el césped perfectamente cortado. Eduardo siempre había insistido en que el jardín debía verse perfecto, contratando a una empresa de jardinería que venía 2 veces por semana para mantener cada arbusto en su lugar exacto. Era una metáfora perfecta de su matrimonio. Todo se veía hermoso desde afuera, pero requería un control constante y asfixiante para mantener esa apariencia. Carmen abrió el joyero y sacó la pequeña grabadora. La sostuvo en su palma, sintiendo su peso casi insignificante. Era increíble cómo algo tan pequeño podía contener tanto poder. Durante 3 meses, había estado grabando conversaciones selectas con Eduardo, documentando no solo sus ataques verbales hacia ella, sino también sus conversaciones telefónicas sobre casos dudosos, clientes problemáticos y prácticas que bordeaban la ilegalidad. Eduardo tenía la costumbre de hablar por teléfono en voz alta, especialmente cuando estaba en casa.
Creía que su estudio era su santuario privado, pero Carmen había descubierto años atrás que el sonido se filtraba a través del sistema de ventilación. Había comenzado a escuchar por accidente, pero pronto se dio cuenta de que estaba obteniendo información que podría ser valiosa algún día. La grabación más incriminatoria había ocurrido la semana pasada. Eduardo había recibido una llamada de Alejandro Vega, uno de sus clientes más importantes y controvertidos. Vega era el dueño de una cadena de restaurantes que había estado bajo investigación por evasión fiscal y lavado de dinero. Durante la llamada, Eduardo había discutido abiertamente estrategias para ocultar activos y había mencionado pagos que claramente estaban fuera de los límites legales. Alejandro, tranquilo, había dicho Eduardo durante esa llamada. He manejado casos peores que este. Tengo contactos en la Procuraduría que pueden hacer que esta investigación desaparezca. Solo necesito que muevas el dinero como te dije, y el pago adicional que discutimos la semana pasada. Carmen había grabado toda la conversación de 40 minutos. Cada palabra, cada pausa, cada risa cómplice entre Eduardo y su cliente, era evidencia no solo de prácticas legales cuestionables, sino de corrupción directa. Se dirigió hacia su computadora portátil, una que había comprado secretamente el año anterior pagando con pequeñas cantidades de efectivo que había estado ahorrando de las compras del supermercado. Eduardo nunca había sospechado que ella pudiera tener algo propio, algo fuera de su control. Esa computadora contenía copias digitales de todas sus grabaciones, organizadas meticulosamente por fecha y tema. Mientras transfería los archivos a una memoria USB, Carmen pensó en los últimos 18 años de su vida. Se había casado con Eduardo cuando tenía 24 años, recién graduada de la universidad con una licenciatura en psicología. Él tenía 27 y ya era un abogado prometedor en un bufete prestigioso. Al principio, su confianza y ambición la habían atraído. Era inteligente, divertido cuando quería serlo, y le prometía un futuro lleno de posibilidades. Los primeros años habían sido buenos, o al menos ella había creído que lo eran. Eduardo había insistido en que no necesitaba trabajar, que él podía mantenerlos a ambos mientras ella se enfocaba en crear un hogar perfecto. Carmen había aceptado, parcialmente por amor y parcialmente porque la idea de ser una esposa dedicada le había parecido romántica en ese momento. Pero gradualmente, Eduardo había comenzado a cambiar. El éxito profesional había alimentado su ego hasta convertirlo en algo monstruoso. Había comenzado a criticar todo lo que Carmen hacía, desde la forma en que organizaba la casa, hasta la manera en que se vestía para eventos sociales. Las críticas habían evolucionado hacia humillaciones públicas, y las humillaciones públicas habían dado paso a un control cada vez más sofocado de todos los aspectos de la vida de Carmen. Eduardo controlaba las finanzas completamente. Carmen recibía una asignación mensual para gastos domésticos, pero tenía que justificar cada peso. No tenía tarjetas de crédito a su nombre, no tenía acceso a las cuentas bancarias, y no tenía vehículo propio. Eduardo había argumentado que era más eficiente manejar las finanzas de esa manera, pero Carmen ahora entendía que era simplemente otra forma de control. El aislamiento social había sido más sutil. Eduardo había comenzado a criticar a las amigas de Carmen, encontrando fallas en cada una de ellas, hasta que Carmen había dejado de invitarlas a casa. Luego, había comenzado a declinar invitaciones sociales en nombre de ambos, alegando que estaba demasiado ocupado con el trabajo, pero que Carmen podía ir sola si quería. Por supuesto, ir sola significaba no tener transporte, no tener dinero para gastos, y enfrentar las preguntas incómodas sobre por qué su esposo nunca la acompañaba. Gradualmente, Carmen se había encontrado completamente dependiente de Eduardo para todo: dinero, transporte, contacto social, incluso su sentido de autoestima. Eduardo se había asegurado de recordarle constantemente que sin él, ella no era nada. ¿Quién va a querer a una mujer de tu edad sin carrera, sin dinero, sin habilidades? Le había dicho más de una vez. Tienes suerte de que yo todavía te tolere. Pero Eduardo había cometido un error crucial. Había subestimado la inteligencia de Carmen.
Había asumido que porque él controlaba los recursos financieros y sociales, también controlaba su mente. No se había dado cuenta de que Carmen había estado observando, aprendiendo, y más importante, planificando. El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza la sobresaltó de sus recuerdos. Eduardo se había ido a la oficina, probablemente para reunirse con su equipo legal y comenzar a planear su estrategia de divorcio. Carmen sabía que sería despiadado, que usaría todos los recursos a su disposición para asegurar que ella saliera del matrimonio con lo mínimo posible. Lo que Eduardo no sabía era que Carmen ya no era la mujer ingenua y dependiente que había sido durante tantos años. Durante los últimos 6 meses, había estado en contacto secreto con Ana Rodríguez, una abogada especializada en derecho familiar que había conocido a través de un grupo de apoyo en línea para mujeres en situaciones de abuso doméstico. Ana trabajaba en un bufete pequeño pero respetado en la colonia Condesa. No tenía los recursos financieros del bufete de Eduardo, pero tenía algo que Eduardo había perdido hace mucho tiempo: integridad genuina y un compromiso real con la justicia. Más importante, Ana había visto casos como el de Carmen antes, y sabía exactamente cómo manejar a hombres como Eduardo. Carmen había logrado reunirse con Ana en secreto 3 veces, usando como excusa supuestas citas médicas o sesiones de terapia que Eduardo nunca había cuestionado. Durante esas reuniones, había comenzado a construir su caso, documentando años de abuso psicológico y control financiero. Ana había sido la que le había sugerido comenzar a grabar conversaciones, siguiendo estrictamente las leyes mexicanas sobre grabaciones de conversaciones. Los hombres como tu esposo, le había dicho Ana durante su última reunión, cometen siempre el mismo error. Creen que su inteligencia los hace invulnerables, pero su arrogancia termina siendo su debilidad. Déjalo que se confíe. Déjalo que muestre su verdadero carácter y entonces tendremos todo lo que necesitamos. Carmen terminó de organizar sus archivos digitales y guardó la memoria USB en un lugar seguro. Tenía 3 copias de seguridad escondidas en lugares diferentes. Una en una caja de seguridad en un banco donde Eduardo nunca había tenido cuenta, otra con Ana, y una tercera con su hermana Isabel, que vivía en Puebla. Isabel había sido la única persona en la familia de Carmen que había mantenido contacto regular durante los años más difíciles. Era 5 años menor que Carmen, una ingeniera exitosa que nunca se había casado y que siempre había visto a través de la fachada encantadora de Eduardo. Isabel había sido la que había insistido en que Carmen buscara ayuda profesional, la que había investigado discretamente las opciones legales, y la que había proporcionado el apoyo emocional que Carmen necesitaba para finalmente tomar acción. El teléfono de la casa comenzó a sonar interrumpiendo sus pensamientos. Carmen dudó por un momento antes de contestar, pero reconoció el número como el de la oficina de Ana. «Carmen, soy Ana. ¿Puedes hablar?» «Sí, Eduardo acaba de salir para la oficina». «Perfecto. Tengo noticias importantes. He estado investigando los casos recientes de tu esposo, y hay algunas irregularidades muy interesantes. Creo que estamos más preparadas de lo que pensábamos para lo que viene». Carmen sintió una oleada de esperanza mezclada con nerviosismo. «¿Qué tipo de irregularidades?» «Es mejor que hablemos en persona. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 3. Estaré ahí». Después de colgar, Carmen se dirigió hacia el espejo una vez más. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la misma que había despertado esa mañana. En sus ojos había una determinación que no había estado ahí en años. Una fuerza que había estado dormida pero nunca verdaderamente muerta. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle donde Eduardo había estacionado su BMW negro. El vehículo representaba todo lo que él valoraba: estatus, poder y la imagen de éxito que había construido tan cuidadosamente. En unas pocas horas, cuando regresara de la oficina, Eduardo esperaría encontrar a una Carmen derrotada, quizás llorando, ciertamente suplicando por una reconciliación o al menos por términos más favorables en el divorcio. En cambio, se encontraría con una mujer que había estado planeando este momento durante meses. Una mujer que tenía evidencia que podría destruir no solo su matrimonio, sino su carrera y su libertad. Carmen sonrió mientras se alejaba de la ventana.
La guerra apenas estaba comenzando, pero por primera vez en años, ella tenía las armas para luchar. El primer paso sería la reunión con Ana esa tarde. El segundo sería la audiencia inicial de divorcio, programada para la semana siguiente. Eduardo había insistido en acelerar el proceso, confiado en que podría intimidar tanto a Carmen como a cualquier abogado que ella pudiera permitirse contratar. Lo que Eduardo no sabía era que Carmen ya no era la víctima indefensa que él había creado tan meticulosamente. Era una mujer que había encontrado su voz después de años de silencio, y estaba preparada para usarla de la manera más devastadora posible. Mientras se preparaba para salir hacia la oficina de Ana, Carmen tomó un último vistazo a la casa que había sido su prisión durante tantos años. Pronto, muy pronto, sería libre. Y Eduardo Mendoza, el hombre que había construido su vida sobre la humillación y el control de otros, finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La justicia, Carmen había aprendido, a veces llegaba tarde, pero cuando llegaba, podía ser devastadoramente completa. La oficina de Ana Rodríguez se encontraba en el segundo piso de un edificio de los años 40, en la colonia Condesa, a solo unas calles de la bulliciosa avenida Ámsterdam. Era un contraste marcado con el bufete de Eduardo en Santa Fe, con sus torres de cristal y mármol que parecían diseñadas para intimidar más que para brindar justicia. La oficina de Ana tenía paredes de ladrillo expuesto, estanterías de madera llenas de libros de leyes que claramente habían sido consultados más que exhibidos, y una calidez humana que Carmen había olvidado que podía existir en el mundo legal. Carmen llegó 10 minutos antes de su cita, usando el tiempo para caminar por las calles empedradas del vecindario y ordenar sus pensamientos. El aire de octubre tenía ese frescor particular de la Ciudad de México, que anunciaba el cambio de estación, y las jacarandás que bordeaban las aceras creaban un dosel púrpura que filtraba la luz del sol de la tarde. Era un contraste hermoso con la tensión que había dominado su mañana. Ana la recibió con esa sonrisa genuina, que había sido una de las primeras cosas que Carmen había notado sobre ella durante su encuentro inicial. A los 38 años, Ana Rodríguez era una mujer que irradiaba competencia profesional sin sacrificar su humanidad. Su cabello negro estaba recogido en un moño práctico. Llevaba un traje gris oscuro que hablaba de seriedad sin ostentación, y sus ojos marrones tenían esa intensidad que viene de haber visto demasiadas injusticias y haber decidido luchar contra cada una de ellas. «Carmen, me da mucho gusto verte», dijo Ana cerrando la puerta de su oficina y gesturing hacia las sillas de cuero gastado frente a su escritorio. «¿Cómo te sientes después de esta mañana?» Carmen se sentó y respiró profundamente antes de responder. Extrañamente aliviada. Después de tantos meses esperando este momento, es casi un alivio que finalmente haya comenzado. Ana asintió con comprensión mientras se acomodaba en su silla. Su escritorio estaba cubierto de expedientes organizados meticulosamente, varios libros de derecho familiar abiertos en páginas marcadas con notas adhesivas, y una computadora portátil que claramente veía mucho uso. Era el escritorio de alguien que trabajaba casos, no de alguien que simplemente administraba un imperio legal. «Antes de que hablemos sobre lo que descubrí hoy», comenzó Ana, «quiero que me cuentes exactamente qué pasó esta mañana. Cada detalle, cada palabra que puedas recordar. La forma en que Eduardo manejó esta conversación me dirá mucho sobre su estrategia». Carmen relató la conversación de la mañana, desde el momento en que Eduardo entró a la habitación hasta su partida abrupta. Ana tomaba notas ocasionales, pero principalmente escuchaba con esa atención intensa que Carmen había llegado a asociar con personas que realmente se preocupaban por entender. «Interesante», murmuró Ana cuando Carmen terminó. «Su arrogancia es incluso mayor de lo que esperaba. Eso es bueno para nosotras, Carmen. Los hombres arrogantes cometen errores, y Eduardo parece estar preparándose para cometer varios». Ana se levantó y caminó hacia un archivo, de donde sacó una carpeta gruesa marcada con el nombre de Eduardo Mendoza. Carmen se sorprendió al ver lo voluminosa que era. «He estado investigando a tu esposo desde nuestra primera reunión», explicó Ana, regresando a su escritorio. «No solo sus casos recientes, sino su historial completo. Carmen, necesito que entiendas algo.
Eduardo no es simplemente un abogado exitoso que resulta ser un mal esposo. Es un hombre que ha construido su carrera sobre prácticas que bordean la corrupción, y en algunos casos, la cruzan completamente. Ana abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Empecemos con sus clientes. Durante los últimos 5 años, Eduardo ha representado a una serie de individuos y empresas que tienen un denominador común. Todos han estado bajo investigación por actividades ilegales. El primer documento que Ana puso frente a Carmen era un artículo de periódico del año anterior. El titular leía: Empresario Alejandro Vega absuelto de cargos de lavado de dinero, pese a evidencia contundente. ¿Reconoces ese nombre?, preguntó Ana. Carmen asintió. Es uno de los clientes favoritos de Eduardo. Viene a casa ocasionalmente para reuniones privadas. Eduardo siempre dice que es porque Vega valora la discreción. Vega fue arrestado el año pasado con evidencia que parecía irrefutable, continuó Ana. Transferencias bancarias sospechosas, empresas fantasma, todo el aparato clásico de lavado de dinero. Pero de alguna manera la evidencia clave desapareció del caso. Testigos cambiaron su testimonio, y el expediente se volvió tan débil que la fiscalía tuvo que retirar los cargos. Ana puso otro documento sobre el escritorio. Este es Roberto Salinas, dueño de una empresa constructora que ganó contratos gubernamentales millonarios sin cumplir las especificaciones básicas de licitación. Cuando la Auditoría Superior comenzó a investigar, contrató a Eduardo. Mágicamente, la investigación se estancó en tecnicismos legales hasta que prescribió. Carmen sintió un escalofrío de reconocimiento. Recordaba las celebraciones en casa cuando Eduardo ganaba estos casos, las botellas de champán caro, las conversaciones telefónicas susurradas que se detenían abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Y Ana continuó, poniendo una fotografía sobre el escritorio. Es Mauricio Herrera, acusado de fraude fiscal por 80 millones de pesos. Caso cerrado después de que Eduardo encontrara irregularidades procedimentales en la investigación. El patrón era claro y aterrador. Eduardo no era simplemente un abogado que defendía a clientes cuestionables. Era parte integral de un sistema que permitía a criminales de cuello blanco escapar de las consecuencias de sus acciones. Ana, preguntó Carmen con voz temblorosa. ¿Estás diciendo que Eduardo es corrupto? Ana se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero comprensiva. Carmen, lo que estoy diciendo es que tu esposo ha construido su fortuna y reputación ayudando a criminales a escapar de la justicia. Y lo más probable es que esté recibiendo compensación que va mucho más allá de los honorarios legales normales. Carmen pensó en las grabaciones escondidas en su joyero, particularmente en esa conversación entre Eduardo y Alejandro Vega sobre pagos adicionales y contactos en la Procuraduría. De repente, todo comenzó a tener sentido aterrador. Hay más, continuó Ana, sacando otro conjunto de documentos. He estado rastreando las finanzas de Eduardo hasta donde me lo permite la ley. Sus ingresos reportados no coinciden con su estilo de vida. La casa en la que viven, los autos, las vacaciones, las inversiones, todo indica ingresos que están muy por encima de lo que gana oficialmente. Carmen recordó las vacaciones lujosas que Eduardo insistía en tomar 2 veces al año, siempre a destinos caros, siempre en hoteles de 5 estrellas. Recordó cómo nunca cuestionaba los gastos, cómo simplemente aparecían nuevas adquisiciones caras sin explicación. Pero Ana, dijo Carmen, aunque todo esto sea cierto, ¿cómo nos ayuda con el divorcio? Eduardo sigue teniendo más recursos, más conexiones. Ana sonrió, y Carmen reconoció esa expresión. Era la misma que había visto en Eduardo cuando sabía que tenía una ventaja decisiva sobre un oponente. Carmen, aquí es donde tus grabaciones se vuelven absolutamente cruciales. Si tenemos evidencia de que Eduardo ha estado involucrado en actividades corruptas, eso cambia todo. No solo el divorcio, sino potencialmente su libertad. Ana se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Hay algo más que necesitas saber. He estado en contacto con un fiscal federal llamado Diego Morales. Es parte de una unidad especial que investiga corrupción en el sistema legal. Han estado tratando de construir un caso contra la red de abogados y funcionarios,
que permiten que criminales como los clientes de Eduardo escapen de la justicia. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Estás diciendo que Eduardo está bajo investigación federal? Todavía no oficialmente, respondió Ana, regresando a su asiento. Pero el fiscal Morales ha estado reuniendo evidencia durante meses. El problema es que han necesitado prueba directa de corrupción, y hasta ahora, todos los involucrados han sido demasiado cuidadosos. Ana se inclinó hacia Carmen, su expresión intensa. Hasta ahora, si tus grabaciones contienen lo que creo que contienen, podrían ser la evidencia que la fiscalía ha estado buscando. Carmen sacó su teléfono y mostró a Ana la pequeña grabadora. Tengo horas de conversaciones, pero la más importante es de la semana pasada. Entre Eduardo y Alejandro Vega, discuten explícitamente el pago de sobornos y la manipulación de evidencia. Los ojos de Ana se iluminaron. Carmen, ¿entiendes lo que esto significa? No solo tienes evidencia para ganar el divorcio y obtener una parte justa de los bienes, tienes evidencia que podría enviar a Eduardo a prisión. El peso de esa realización golpeó a Carmen como una ola. Durante meses había estado planeando una estrategia de supervivencia, una manera de escapar de su matrimonio con algo de dignidad y seguridad financiera. No había anticipado que se convertiría en una pieza clave en una investigación criminal federal. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó Carmen. ¿Estoy en peligro? Ana consideró la pregunta cuidadosamente. Potencialmente, si Eduardo descubre que tienes esta evidencia, y especialmente si descubre que estás cooperando con las autoridades federales, podría volverse desesperado. Los hombres desesperados con mucho que perder pueden ser peligrosos. Carmen pensó en la expresión que había visto en los ojos de Eduardo esa mañana, cuando ella había insinuado que tenía algún tipo de poder sobre él. Había sido una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, algo que podría haber sido una amenaza velada. Pero, continuó Ana, también significa que tienes una protección que no habríamos tenido de otra manera. Si decides cooperar con la investigación federal, tendrás recursos y protección que van mucho más allá de lo que podríamos proporcionar en un divorcio normal. Ana abrió su agenda y señaló una fecha de la semana siguiente. El fiscal Morales puede reunirse con nosotras el jueves. Antes de esa reunión, necesito que hagas algo muy importante para mí. Carmen asintió esperando instrucciones. Quiero que copies todas tus grabaciones y me las entregues. También necesito que documentes todo lo que puedas recordar sobre las actividades sospechosas que has observado en tu casa. Visitantes extraños, conversaciones que interrumpió abruptamente cuando apareciste, cualquier cosa que te haya parecido fuera de lugar. Ana hizo una pausa estudiando el rostro de Carmen. Y Carmen, quiero que consideres muy seriamente permitir que instalemos equipo de grabación profesional en tu casa. Si Eduardo está a punto de entrar en pánico por el divorcio, es posible que comience a hacer más llamadas telefónicas reveladoras. La idea de espiar más activamente a Eduardo le provocó a Carmen una mezcla de emoción y terror. Era una línea que, una vez cruzada, no se podía descruzar. ¿Sería legal?, preguntó Carmen. Siempre que se haga en tu propia casa, y como parte de una investigación criminal autorizada, sí. El fiscal Morales podría obtener las autorizaciones necesarias. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar todo lo que había escuchado. Abajo en la calle, la vida continuaba normalmente. Parejas jóvenes caminando tomadas de la mano, estudiantes universitarios dirigiéndose a cafeterías, niños jugando en el pequeño parque al final de la cuadra. Todo se veía tan normal, tan ajeno al mundo de corrupción y conspiración que acababa de descubrir que había estado viviendo. Ana, dijo finalmente, sin voltear hacia su abogada. Hace 6 meses mi mayor preocupación era si Eduardo aprobaría el menú que había planeado para una cena con sus socios. Ahora me estás diciendo que mi esposo es un criminal y que podría terminar testificando contra él en un tribunal federal. Sé que es abrumador, respondió Ana con gentileza. Pero Carmen, piensa en esto. Durante 18 años has vivido en un mundo controlado por Eduardo, donde él dictaba las reglas, y tú tenías que existir dentro de los límites que él establecía. Por primera vez, tienes la oportunidad no solo de escapar de ese mundo,
sino de ayudar a asegurar que él enfrente las consecuencias reales de lo que ha hecho. Carmen se volvió hacia Ana, una nueva determinación creciendo en su pecho. Si hago esto, si coopero completamente con la investigación, ¿qué pasa con el divorcio? Ana sonrió. Si Eduardo es arrestado y convicto por corrupción, todos sus bienes podrían ser confiscados como producto de actividad criminal. Pero como esposa que no estaba involucrada en las actividades criminales, tendrías derecho a una parte significativa de los bienes legítimos. Además, si está en prisión, no puede pelear el divorcio. La ironía era casi perfecta. Eduardo había pasado años usando el sistema legal para enriquecerse y controlar a otros. Ahora, ese mismo sistema podría ser el instrumento de su destrucción. Hay algo más que necesitas saber, continuó Ana. El juez asignado a nuestro caso de divorcio es magistrada Elena Vázquez. Es conocida por ser extremadamente estricta con casos que involucran abuso doméstico y por no tolerar intimidación en su tribunal. Carmen conocía ese nombre. Eduardo había mencionado a la magistrada Vázquez en el pasado, siempre con un tono de irritación. Era una de las pocas juezas en el sistema que, según Eduardo, no entendía cómo funcionaba realmente el mundo. Eduardo la odia, dijo Carmen. Dice que es demasiado emocional, demasiado dispuesta a favorecer a las mujeres. Exacto. Lo que Eduardo ve como sesgo yo lo veo como justicia equilibrada. La magistrada Vázquez ha visto suficientes casos como el tuyo para reconocer las tácticas de intimidación cuando las ve. Ana consultó su reloj y frunció el ceño. Carmen, hay una cosa más que debemos discutir antes de que te vayas. Eduardo probablemente está en su oficina ahora mismo planeando su estrategia. Basándome en su personalidad y su historial, puedo predecir algunas de las tácticas que usará. Ana sacó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir mientras hablaba. Primero, intentará cortar tu acceso a dinero inmediatamente. Probablemente congele las cuentas bancarias conjuntas y cancele tus tarjetas de crédito. Segundo, tratará de forzarte a salir de la casa, ya sea creando un ambiente tan hostil que no puedas quedarte, o alegando que necesita privacidad para trabajar en casos importantes. Carmen asintió, reconociendo ambas tácticas como típicas de Eduardo. Tercero, continuó Ana, intentará aislarte socialmente. Probablemente contacte a cualquier amigo o familiar que tengas, presentándose como la víctima de un divorcio injusto y tratando de ganar simpatía. Cuarto, y esto es importante, tratará de descreditar cualquier abogado que contrates, alegando que eres inestable mentalmente o que estás siendo manipulada. Ana entregó la lista a Carmen. Quiero que estés preparada para todo esto. Más importante, quiero que no te dejes provocar. Eduardo va a intentar hacerte enojar, hacerte actuar de manera irracional, para poder usarlo en tu contra. Carmen leyó la lista, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza por la precisión con que Ana había predicho el comportamiento de su esposo. Era tanto un testimonio de la profesionalidad de Ana como una condena del carácter predecible y manipulador de Eduardo. Ana, dijo Carmen, doblando el papel y guardándolo en su bolsa. Hay algo que necesito preguntarte. Durante todos estos meses que hemos estado planeando, has sido increíblemente paciente conmigo. Has investigado extensamente sin garantía de pago. Has arriesgado tu reputación tomando un caso contra uno de los abogados más poderosos de la ciudad. ¿Por qué? Ana se recostó en su silla, una expresión pensativa cruzando su rostro. ¿Quieres la respuesta profesional o la personal? Ambas. Profesionalmente, casos como el tuyo son exactamente por los que me hice abogada. Creo en el sistema legal como una herramienta de justicia, pero he visto demasiadas veces cómo hombres poderosos lo manipulan para mantener su poder sobre otros. Cada vez que podemos usar el sistema correctamente, para proteger a los vulnerables en lugar de enriquecer a los poderosos, estamos cumpliendo con la promesa real de la ley. Ana hizo una pausa, mirando hacia una fotografía en su escritorio que Carmen no había notado antes. Era de una mujer mayor, con ojos gentiles pero determinados. Personalmente, continuó Ana, mi madre vivió en un matrimonio abusivo durante 20 años. Era una época diferente, cuando las opciones para mujeres como ella eran limitadas.
Murió sin haber experimentado nunca la libertad que merecía. Cada caso como el tuyo es una oportunidad de darle a otra mujer la libertad que mi madre nunca tuvo. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud hacia esta mujer que había decidido luchar no solo por dinero o gloria, sino por algo mucho más importante. Hay una cosa más, dijo Ana, su voz volviéndose más seria. Una vez que comencemos este proceso oficialmente, una vez que presentemos los documentos de divorcio y especialmente una vez que contactemos al fiscal Morales, no habrá vuelta atrás. Eduardo se dará cuenta de que esto no es el divorcio simple que esperaba, y su reacción podría ser intensa. Carmen se puso de pie, sintiendo una calma extraña a pesar de la enormidad de lo que enfrentaba. Ana, he pasado 18 años viviendo con miedo de la reacción de Eduardo a todo lo que hago. Por primera vez en años, voy a hacer algo porque es correcto, no porque tenga miedo de las consecuencias. Ana también se levantó y extendió su mano. Entonces hagámoslo correctamente. Te veré el jueves para la reunión con el fiscal Morales. Hasta entonces, mantén tus grabaciones seguras, documenta todo y Carmen, ¿sí? Confía en ti misma. Has sobrevivido 18 años con un hombre que trataba de destruir tu autoestima todos los días. Eres mucho más fuerte de lo que él te permitía creer. Carmen estrechó la mano de Ana, sintiendo en ese apretón no solo un acuerdo profesional, sino el inicio de una amistad que probablemente duraría mucho más allá del final de su matrimonio. Mientras salía del edificio hacia las calles cada vez más oscuras de la Condesa, Carmen reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en un solo día. Esa mañana había despertado como la esposa controlada de un abogado exitoso. Ahora, mientras caminaba hacia la estación del metro que la llevaría de vuelta a casa, era una mujer con una misión. No solo escapar de su matrimonio, sino ayudar a asegurar que Eduardo Mendoza enfrentara finalmente las consecuencias de una vida construida sobre la corrupción y el abuso. El camino a casa le dio tiempo para prepararse mentalmente para lo que encontraría. Eduardo probablemente habría pasado el día consultando con su equipo legal, diseñando estrategias para minimizar su pérdida financiera y maximizar su control sobre el proceso. Lo que no sabía era que Carmen ya no era un adversario que pudiera intimidar o manipular. Era, en cambio, una mujer que había encontrado no solo su voz, sino su poder, y estaba preparada para usarlo. El regreso a casa esa tarde fue como entrar en territorio enemigo. Carmen había tomado 3 camiones diferentes para asegurarse de que nadie la siguiera, una precaución que Ana le había sugerido y que ahora parecía menos paranoica y más prudente. Las calles de la colonia Roma Norte se veían diferentes bajo la luz dorada del atardecer, como si cada sombra pudiera ocultar una amenaza que antes no había notado. El BMW negro de Eduardo estaba en la entrada, lo que significaba que había llegado a casa más temprano de lo usual. Carmen respiró profundamente antes de abrir la puerta principal, preparándose mentalmente para la actuación que tendría que mantener hasta que llegara el momento apropiado para revelar sus cartas. El interior de la casa estaba inusualmente silencioso. Normalmente, cuando Eduardo llegaba del trabajo, su presencia se anunciaba inmediatamente. El sonido de la televisión en su estudio, conversaciones telefónicas en voz alta, o el ruido de papeles siendo organizados agresivamente. Pero esa tarde, la casa tenía una cualidad expectante, como si estuviera conteniendo la respiración. Carmen dejó su bolsa en la mesa del recibidor y se dirigió hacia la cocina, manteniendo la rutina normal que Eduardo esperaría. Había aprendido a leer los estados de ánimo de la casa como un barómetro emocional. Cuando Eduardo estaba de buen humor, la casa se sentía expansiva. Cuando estaba enojado, cada habitación parecía encogerse. Carmen. La voz de Eduardo la sobresaltó. Se había materializado en la entrada de la cocina sin hacer ruido, una habilidad que había perfeccionado durante años y que usaba específicamente para mantener a Carmen en un estado de alerta constante. «Hola, amor», respondió Carmen, volteándose hacia él con la expresión neutral que había perfeccionado durante años de matrimonio. «¿Cómo estuvo tu día?» Eduardo no respondió inmediatamente. En cambio,
La estudió con esos ojos grises que parecían estar catalogando cada microexpresión, buscando signos de engaño o desafío. Carmen había visto esa mirada dirigida hacia testigos hostiles en el tribunal. Era la mirada de un depredador evaluando a su presa. Interesante, dijo finalmente, acercándose hasta que invadió su espacio personal, una táctica intimidatoria que había usado durante años. Mi día fue muy interesante, Carmen. Pasé la tarde con mi equipo legal, discutiendo los detalles de nuestro divorcio. Carmen comenzó a lavar los platos que había dejado en el fregadero esa mañana, manteniendo las manos ocupadas para ocultar cualquier temblor nervioso. Imagino que fue productivo. Muy productivo, continuó Eduardo, su voz tomando ese tono peligrosamente suave que usaba cuando quería ser particularmente cruel. ¿Sabes, Carmen? Me di cuenta de algo hoy. Durante todos estos años, creo que he subestimado tu inteligencia. Carmen mantuvo la vista en los platos, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera. ¿En qué sentido? Eduardo se apoyó contra el mostrador, bloqueando efectivamente la salida de Carmen de la cocina. Bueno, por ejemplo, descubrí que has estado haciendo algunas llamadas telefónicas muy interesantes últimamente. Mi asistente Miranda es muy eficiente, ¿sabes? Cuando le pedí que revisara nuestras cuentas telefónicas para preparar la documentación del divorcio, encontró algunas anomalías. El corazón de Carmen se aceleró, pero mantuvo su expresión calmada. Había sido cuidadosa con sus comunicaciones, usando teléfonos públicos cuando era posible y un teléfono celular prepagado que había comprado en secreto para emergencias. No sé de qué hablas, Eduardo. ¿No? Eduardo sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa que usaba cuando sabía que tenía una ventaja sobre un oponente en el tribunal. 3 llamadas al bufete de Ana Rodríguez en los últimos 2 meses, muy específicas en cuanto a duración, siempre durante horas de trabajo, siempre cuando yo no estaba en casa. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero años de vivir con Eduardo le habían enseñado a mantener la compostura bajo presión extrema. No recuerdo haber hecho esas llamadas. Eduardo sacó su teléfono y comenzó a escrolear a través de algo, probablemente los registros telefónicos que mencionaba. También es interesante que hayas desarrollado un hábito de salir de casa durante horas sin explicación convincente. Citas médicas que no aparecen en nuestro seguro, sesiones de terapia que nunca mencionaste, compras que no trajeron mercancía a casa. La precisión de la investigación de Eduardo era aterradora pero no sorprendente. Era un hombre que había construido su carrera sobre los detalles, sobre encontrar las inconsistencias que podían destruir el caso de un oponente. Eduardo, dijo Carmen, finalmente volteándose para mirarlo directamente. Si tienes algo que decir, dilo. La expresión de Eduardo cambió sutilmente. Durante años, Carmen había evitado el contacto visual directo cuando él estaba en este estado de ánimo. El hecho de que ahora lo enfrentara directamente lo sorprendió, y Carmen pudo ver el cálculo reconfigurándose detrás de sus ojos. Lo que tengo que decir, Carmen, es que creo que has estado planeando este divorcio durante mucho más tiempo de lo que admites, lo que me dice que eres más inteligente de lo que he dado crédito, pero también más traicionera. Eduardo se acercó más, sus ojos entrecerrados. La pregunta es, ¿qué exactamente has estado planeando? Antes de que Carmen pudiera responder, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Eduardo la miró por un momento más, antes de dirigirse hacia el teléfono, claramente irritado por la interrupción. Diga. Su voz inmediatamente se suavizó cuando reconoció a la persona del otro lado de la línea. Alejandro, ¿cómo estás? Sí, entiendo tu preocupación. No creo que sea necesario. ¿Esta noche? Alejandro, estoy en medio de una situación familiar compleja. Carmen aprovechó la distracción para moverse hacia el otro lado de la cocina, poniendo la isla central entre ella y Eduardo. Podía escuchar solo la mitad de la conversación, pero el tono de Eduardo había cambiado de intimidante a claramente preocupado. No. Por supuesto que entiendo la urgencia. Sí, la discreción es absolutamente crucial. Dame una hora para arreglar algunas cosas aquí y nos vemos en el lugar usual. Eduardo colgó el teléfono y se quedó inmóvil por un momento, claramente procesando algún tipo de crisis.
Carmen pudo ver la tensión acumulándose en sus hombros, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando enfrentaba problemas que no podía controlar inmediatamente. Carmen, dijo finalmente sin voltearse hacia ella, voy a salir esta noche. Cuando regrese vamos a terminar esta conversación. ¿Todo está bien?, preguntó Carmen, genuinamente curiosa sobre qué podría haber preocupado tanto a Alejandro Vega como para interrumpir lo que claramente era una confrontación importante para Eduardo. Eduardo se volvió hacia ella, y por un momento, Carmen vio algo que no había visto en años: incertidumbre genuina. Era como si la máscara de control absoluto se hubiera resquebrajado lo suficiente para revelar al hombre inseguro que vivía debajo. Todo está perfectamente bajo control, dijo Eduardo, pero su voz carecía de la confianza usual. Solo algunos clientes nerviosos que necesitan que les recuerde por qué me pagan tan bien. Eduardo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Carmen, quiero que sepas algo. Sin importar lo que hayas estado planeando, sin importar qué abogado creas que puede ayudarte, esto va a terminar exactamente como yo decida. He destruido a oponentes mucho más formidables que tú. Después de que Eduardo se fuera, Carmen se quedó de pie en la cocina durante varios minutos procesando la confrontación. La investigación de Eduardo era más profunda de lo que había anticipado, pero también había revelado algo importante. Estaba preocupado. Un Eduardo completamente confiado no habría perdido tiempo con amenazas veladas. Habría actuado directamente. Más importante, la llamada de Alejandro Vega había llegado en el momento perfecto. Carmen recordó la grabadora escondida en su joyero, y se dio cuenta de que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando para obtener evidencia aún más incriminatoria. Se dirigió rápidamente hacia su habitación y recuperó la pequeña grabadora digital. Si Eduardo y Vega iban a reunirse esa noche para discutir algo tan urgente que no podía esperar, era probable que fuera exactamente el tipo de conversación que el fiscal Morales necesitaría escuchar. El problema era que no sabía dónde era el lugar usual que Eduardo había mencionado. Durante años, Eduardo había sido extremadamente cuidadoso sobre compartir detalles de sus reuniones más sensibles, pero Carmen recordaba fragmentos de conversaciones que había escuchado por accidente. Se dirigió al estudio de Eduardo, una habitación que normalmente estaba prohibida para ella, pero que contenía la agenda y los contactos que podrían darle pistas sobre dónde encontrar a Eduardo esa noche. El estudio era un santuario de ego masculino, estantes llenos de libros legales que probablemente nunca había leído completamente, diplomas enmarcados, fotografías con políticos y jueces importantes, y premios profesionales que documentaban su ascenso en el mundo legal. El escritorio de Eduardo era un modelo de organización obsesiva. Cada documento tenía su lugar. Cada bolígrafo estaba alineado perfectamente. Cada superficie estaba pulida hasta brillar. Carmen había visto este escritorio desde la distancia durante años, pero nunca había tenido motivo para examinarlo de cerca. Abrió el cajón superior cuidadosamente, consciente de que Eduardo probablemente sabría si algo estaba fuera de lugar. Dentro encontró la agenda de cuero italiano que Eduardo llevaba a todas las reuniones importantes. La abrió y comenzó a revisar las entradas de las últimas semanas, buscando cualquier patrón que pudiera indicar lugares de reunión regulares. La mayoría de las entradas eran reuniones de oficina o citas en restaurantes conocidos, pero había varias que simplemente decían AB, Club, o Vega, lugar habitual. Carmen frunció el ceño tratando de recordar si Eduardo había mencionado alguna vez pertenecer a un club social o profesional. Entonces lo recordó. El Club Reforma, un club exclusivo en el centro de la ciudad que se jactaba de tener a los abogados y empresarios más influyentes de México entre sus miembros. Eduardo había mencionado el club ocasionalmente, siempre en el contexto de reuniones importantes que requerían discreción absoluta. Carmen cerró la agenda y estaba a punto de cerrar el cajón cuando notó algo más. Una pequeña libreta negra escondida debajo de algunos documentos legales. La sacó cuidadosamente y la abrió, descubriendo lo que parecía ser un registro detallado de pagos y fechas que no correspondían con ningún trabajo legal legítimo que pudiera imaginar. La primera página tenía entradas como AB, 150K, caso cerrado,
IRS 200K. Investigación archivada. Carmen reconoció las iniciales. Alejandro Vega y Roberto Salinas, los clientes corruptos que Ana había mencionado esa tarde. Pero las cantidades eran astronómicas, mucho más allá de cualquier honorario legal razonable. Páginas más adelante encontró entradas aún más incriminatorias. Juez Martínez, 50K, sentencia favorable, y Fiscal Romero, 75K, evidencia perdida. Carmen sintió náuseas mientras comprendía completamente por primera vez la extensión de la red de corrupción en la que Eduardo estaba involucrado. No eran solo honorarios excesivos por trabajo legal dudoso, eran sobornos directos a jueces y fiscales. Eduardo no estaba simplemente defendiendo a criminales, estaba comprando el sistema judicial pieza por pieza. Carmen sacó su teléfono y comenzó a fotografiar cada página de la libreta, asegurándose de capturar cada detalle claramente. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de adrenalina pura. Esta evidencia era mucho más de lo que Ana o el fiscal Morales habían esperado encontrar. Mientras fotografiaba, escuchó el sonido inconfundible del BMW de Eduardo arrancando en la entrada. Se había ido, probablemente hacia su reunión con Vega. Carmen guardó rápidamente la libreta en su lugar exacto y cerró el cajón, pero mantuvo su teléfono para revisar las fotografías que había tomado. La calidad era excelente, cada entrada claramente legible. Tenía nombres, fechas, cantidades, y lo más importante, tenía prueba escrita de la mano de Eduardo de una conspiración de corrupción que involucró a múltiples niveles del sistema judicial. Pero Carmen no había terminado. Si Eduardo iba a reunirse con Vega esa noche para discutir algo urgente, y si esa urgencia estaba relacionada con las investigaciones que Ana había mencionado, entonces esa reunión podría producir exactamente la evidencia en tiempo real que el fiscal federal necesitaría para actuar inmediatamente. Se dirigió hacia su closet y seleccionó ropa oscura y cómoda, jeans negros, una blusa azul marino y zapatos para caminar. No sabía exactamente qué planeaba hacer, pero sabía que no podía simplemente quedarse en casa mientras Eduardo potencialmente destruía evidencia o planeaba formas de escapar de las consecuencias de sus acciones. El Club Reforma estaba a 30 minutos en taxi del centro de la ciudad, en una zona conocida por sus instituciones financieras y bufetes de abogados de élite. Carmen había pasado por el edificio antes durante eventos sociales con Eduardo, pero nunca había estado adentro. Era exactamente el tipo de lugar donde hombres como Eduardo y Vega se sentirían seguros para discutir actividades que no podían mencionar en oficinas o restaurantes públicos. Durante el viaje en taxi, Carmen repasó mentalmente lo que Ana le había enseñado sobre recopilación de evidencia. Las grabaciones tenían que ser de alta calidad para ser admisibles en tribunal. Tenía que estar en un lugar donde legalmente pudiera estar, y tenía que documentar no solo las palabras, sino también el contexto y los participantes. El Club Reforma ocupaba los pisos superiores de un edificio Art Deco en la Avenida Reforma, su entrada discreta marcada solo por una placa pequeña y elegante. Carmen le pidió al taxista que la dejara en una cafetería al otro lado de la calle, desde donde podía observar la entrada del edificio sin ser vista. Se instaló en una mesa junto a la ventana y ordenó un café, manteniendo los ojos en la entrada del club. No estaba segura de qué esperaba lograr. Solo sabía que necesitaba entender la urgencia que había interrumpido la confrontación de Eduardo con ella esa tarde. A las 8:47 p.m., reconoció la figura inconfundible de Alejandro Vega saliendo de un Mercedes negro y dirigiéndose hacia la entrada del club. Vega era un hombre corpulento de unos 50 años, con el tipo de rostro que sugería que había vivido muy bien durante mucho tiempo. Carmen lo había visto en su casa varias veces, siempre llegando tarde en la noche para discusiones de negocios urgentes con Eduardo. 15 minutos después, Eduardo apareció, su BMW deteniéndose frente al edificio. Incluso desde la distancia, Carmen podía ver la tensión en sus movimientos mientras salía del vehículo y se dirigía apresuradamente hacia la entrada. Carmen sabía que no podía entrar al club. La seguridad sería estricta y no tenía credenciales de membresía.
Pero recordó algo que Ana le había mencionado sobre lugares como el Club Reforma. A menudo tenían áreas semipúblicas como restaurantes o bares, que técnicamente estaban abiertas al público, aunque rara vez eran utilizadas por personas que no fueran miembros. Pagó su café y se dirigió hacia el edificio. El lobby era opulento pero no intimidante, con mármol pulido y una recepción atendida por un joven bien vestido, que la miró con curiosidad profesional. «Buenas noches», dijo Carmen con la confianza que había aprendido a proyectar durante años de eventos sociales con Eduardo. «Tengo una cita en el restaurante». El recepcionista consultó una lista. «¿A nombre de quién?» «Mendoza», respondió Carmen sin dudar. «Mi esposo ya debe estar arriba». El recepcionista asintió y le indicó los elevadores. «Piso 14, señora. El restaurante está a su izquierda cuando salga del elevador». El ascenso al piso 14 le dio a Carmen tiempo para cuestionar la sabiduría de lo que estaba haciendo. Si Eduardo la descubría, podría ser desastroso para sus planes. Pero si lograba obtener evidencia de la reunión con Vega, podría ser exactamente lo que necesitaban para asegurar no solo su divorcio, sino la caída completa de la red de corrupción de Eduardo. El restaurante del club era elegante pero relativamente vacío para una noche de miércoles. Carmen pidió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía observar sin ser fácilmente vista. La iluminación era tenue, perfecta para conversaciones que requerían discreción. No tuvo que esperar mucho. A las 9:25, Eduardo y Vega aparecieron en el restaurante, dirigiéndose hacia una mesa en el extremo opuesto del comedor. Estaban lo suficientemente lejos como para que Carmen no pudiera escuchar su conversación directamente, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera observar su lenguaje corporal. La conversación fue intensa desde el principio. Vega gesticulaba agresivamente mientras Eduardo se inclinaba hacia adelante, claramente tratando de calmarlo. Carmen activó discretamente la función de grabación de video en su teléfono, manteniéndolo bajo la mesa, pero apuntado en su dirección. Después de 20 minutos de conversación tensa, Eduardo se levantó y se dirigió hacia el baño. Carmen se dio cuenta de que esta podría ser su única oportunidad para acercarse lo suficiente como para escuchar algo útil. Se levantó y caminó hacia el baño de mujeres, que requería pasar relativamente cerca de la mesa de Vega. Mientras pasaba, escuchó fragmentos de una conversación telefónica que Vega estaba teniendo en voz baja. «No puede ser coincidencia. La investigación federal está demasiado cerca. Necesitamos mover todo esta semana». Carmen continuó hacia el baño, su corazón acelerándose. La urgencia de la reunión tenía que ver con la investigación federal que Ana había mencionado. Vega había descubierto algo que había acelerado su cronología para ocultar evidencia. Cuando regresó del baño, Eduardo había vuelto a la mesa y ambos hombres estaban revisando lo que parecían ser documentos importantes. Carmen regresó a su mesa y continuó observando, grabando discretamente cuando era posible. La reunión se intensificó durante la hora siguiente. Carmen pudo ver intercambio de sobres, conversaciones telefónicas adicionales, y lo que claramente parecía ser coordinación de una respuesta de emergencia a algún tipo de amenaza legal. A las 10:45, la reunión terminó abruptamente. Vega guardó los documentos que habían estado revisando y ambos hombres se dirigieron hacia la salida, sus expresiones sombrías. Carmen esperó 5 minutos antes de levantarse para irse. Había obtenido evidencia visual de una reunión de emergencia entre Eduardo y uno de sus clientes más corruptos, y había escuchado referencias específicas a una investigación federal y la necesidad de mover todo. Mientras esperaba el elevador, se dio cuenta de que había sido testigo del momento en que la red de corrupción de Eduardo había comenzado a entrar en pánico. La pregunta ahora era si podrían actuar lo suficientemente rápido para prevenir que destruyeran evidencia crucial. El viaje de regreso a casa le dio tiempo para procesar todo lo que había visto y escuchado. La investigación federal era más inmediata de lo que Ana había sugerido, y Eduardo y sus asociados ya estaban tomando medidas para protegerse. Cuando llegó a casa, la casa estaba oscura. Eduardo no había regresado, lo que sugería que la reunión de emergencia había continuado en otro lugar. Carmen aprovechó la oportunidad para enviar las fotografías de la libreta negra de Eduardo,
Y los videos de la reunión a las múltiples direcciones de correo electrónico seguras que Ana le había proporcionado. También llamó a Ana desde su teléfono prepagado, consciente de que Eduardo probablemente había encontrado formas de monitorear las comunicaciones de la casa. Ana, soy Carmen. Necesitamos mover la reunión con el fiscal Morales. Ha pasado algo esta noche que cambia todo. ¿Qué tipo de algo? La voz de Ana inmediatamente se volvió alerta. Carmen le contó sobre la confrontación con Eduardo, el descubrimiento de la libreta negra y la reunión de emergencia que había observado entre Eduardo y Vega. Carmen, dijo Ana cuando terminó, lo que has descubierto esta noche es potencialmente el caso de corrupción judicial más grande que hemos visto en años. Necesito que vengas a mi oficina mañana por la mañana temprano. Voy a contactar al fiscal Morales esta noche. Ana, dijo Carmen, creo que Eduardo sospecha que tengo información. Esta tarde me confrontó sobre mis comunicaciones contigo. Eso era inevitable, respondió Ana. Pero Carmen, después de esta noche, Eduardo es quien debería estar preocupado. Lo que has documentado es evidencia de una conspiración criminal que involucra múltiples funcionarios públicos. El fiscal federal va a querer actuar inmediatamente. Después de colgar, Carmen se sentó en la cocina oscura, procesando el hecho de que su matrimonio había evolucionado en algo mucho más grande que un divorcio. Se había convertido en el centro de una investigación criminal federal que podría exponer años de corrupción sistemática en el sistema judicial de México. La ironía era perfecta. Eduardo había pasado años usando su inteligencia y recursos para construir una red de corrupción que lo hacía sentir invencible, pero había cometido el error fatal de subestimar a la mujer que vivía en su casa, que observaba sus operaciones todos los días, y que finalmente había encontrado el coraje para documentar lo que veía. Cuando Eduardo regresó a casa a las 2:30 a.m., Carmen estaba en la cama, fingiendo dormir. Lo escuchó moverse por la casa durante más de una hora, probablemente revisando documentos y haciendo llamadas telefónicas susurradas. Era el sonido de un hombre que sabía que las paredes se estaban cerrando a su alrededor. Lo que Eduardo no sabía era que las paredes se habían estado cerrando durante meses, construidas meticulosamente por la mujer que había subestimado durante tanto tiempo. Y al día siguiente, cuando Carmen se reuniera con Ana y el fiscal Morales, esas paredes finalmente se derrumbarían completamente. La justicia, Carmen había aprendido, no siempre llegaba rápidamente. Pero cuando llegaba, especialmente cuando era ayudada por la determinación de alguien que había sido subestimado durante demasiado tiempo, podía ser absolutamente devastadora. La madrugada del jueves llegó con una lluvia persistente que golpeaba las ventanas de la casa como dedos impacientes. Carmen había dormido apenas 3 horas, su mente procesando constantemente los eventos de la noche anterior y preparándose para lo que sabía sería el día más importante de su vida. A las 5:30 a.m. ya estaba despierta, escuchando a Eduardo moverse inquietamente en la habitación de huéspedes, donde había decidido dormir después de regresar de su reunión nocturna. El comportamiento de Eduardo esa madrugada era revelador. Carmen podía escuchar sus pasos pesados en el estudio, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, y conversaciones telefónicas susurradas que comenzaron antes del amanecer. Era el comportamiento de un hombre en crisis, tratando desesperadamente de controlar una situación que se le estaba escapando de las manos. A las 6:45, Eduardo finalmente emergió de su refugio nocturno, perfectamente vestido pero con signos obvios de estrés. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su cabello no tenía la perfección usual, y había una tensión en sus movimientos que Carmen no había visto antes. Era como observar a un actor que había olvidado sus líneas en el momento más crucial de la obra. «Buenos días», dijo Carmen desde la cocina, manteniendo un tono casual mientras preparaba café. Había decidido que era crucial mantener la apariencia de normalidad hasta que llegara el momento de revelar completamente sus cartas. Eduardo la miró con una expresión que era mitad sospecha, mitad evaluación. «Carmen, necesitamos hablar seriamente sobre lo que va a pasar en los próximos días». «Por supuesto», respondió Carmen sirviendo café en 2 tazas y ofreciéndole una a Eduardo. «¿De qué quieres hablar?». Eduardo se sentó en la mesa de la cocina,
algo que rara vez hacía. Normalmente tomaba su café de pie, revisando emails en su teléfono, siempre en movimiento hacia la siguiente crisis u oportunidad. Pero esa mañana se sentó, estudiando a Carmen con la intensidad de un abogado interrogando a un testigo hostil. He estado pensando mucho sobre nuestra conversación de ayer, comenzó Eduardo, y creo que ambos nos dejamos llevar por las emociones. El divorcio no tiene que ser una guerra, Carmen. Podemos manejarlo de manera civilizada, mutuamente beneficiosa. Carmen reconoció inmediatamente el cambio de táctica. Eduardo había pasado de la intimidación directa a la manipulación sutil, probablemente porque algo en los eventos de la noche anterior lo había asustado lo suficiente para reconsiderar su enfoque agresivo inicial. Eso suena razonable, dijo Carmen cuidadosamente. ¿Qué tienes en mente? Eduardo se inclinó hacia adelante, adoptando la postura que usaba cuando quería parecer sincero y paternal. He preparado una propuesta generosa. Te quedarías con la casa de Cuernavaca, un fideicomiso que te proporcionaría ingresos mensuales cómodos, y por supuesto ninguna disputa sobre bienes personales. Carmen casi se atragantó con su café. La casa de Cuernavaca era una propiedad que Eduardo había comprado años atrás como inversión, pero que tenía problemas legales con el título de propiedad. El fideicomiso generoso probablemente sería una fracción de lo que legalmente le correspondería. Era una oferta diseñada para sonar atractiva a una mujer que Eduardo asumía que no entendía las complejidades financieras. Es generoso, dijo Carmen, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero me pregunto por qué el cambio súbito. Ayer parecías decidido a que esto fuera menos amigable. La expresión de Eduardo se tensó casi imperceptiblemente. Ayer estaba enojado. He tenido tiempo para reflexionar sobre 18 años de matrimonio, sobre lo que ambos merecemos después de tanto tiempo juntos. Carmen asintió. Aunque ambos sabían que su súbita generosidad tenía poco que ver con sentimientos, y mucho que ver con la urgencia que había rodeado su reunión con Vega la noche anterior. Eduardo, dijo Carmen, manteniendo su voz neutra, ¿está todo bien con tus casos? Parecías muy preocupado anoche cuando saliste. La pregunta golpeó exactamente donde Carmen había pretendido. Eduardo se irguió, sus ojos entrecerrándose mientras evaluaba si la pregunta era inocente o si Carmen sabía más de lo que admitía. Todo está perfectamente bajo control, respondió, pero su voz carecía de convicción. Solo algunos clientes nerviosos que requieren atención adicional durante estos tiempos políticos complicados. Carmen sabía que Eduardo estaba mintiendo, pero también sabía que presionar más sería contraproducente. En cambio, asintió comprensivamente y cambió de tema. Bueno, me alegra que las cosas estén bien. Voy a necesitar algo de tiempo para considerar tu propuesta. Es una decisión importante. Eduardo se relajó visiblemente, interpretando su respuesta como evidencia de que sus tácticas de manipulación estaban funcionando. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Pero Carmen, espero que entiendas que esta generosidad tiene un plazo. Mientras más complicado hagamos este proceso, menos flexible podré ser. Era una amenaza velada, envuelta en el lenguaje de la preocupación matrimonial. Carmen asintió como si entendiera y apreciara su flexibilidad. Después de que Eduardo se fue a la oficina, Carmen se preparó cuidadosamente para su reunión con Ana y el fiscal federal. Se vistió con el traje azul marino que había usado el día anterior, queriendo proyectar seriedad y competencia. Guardó todas sus evidencias en una carpeta organizada, las fotografías de la libreta negra de Eduardo, las grabaciones de audio que había recopilado durante meses, y los videos de la reunión nocturna entre Eduardo y Vega. El viaje a la oficina de Ana le dio tiempo para reflexionar sobre cómo su vida había cambiado dramáticamente en solo 2 días. El martes por la mañana había sido una ama de casa controlada, viviendo en un mundo definido completamente por las reglas de Eduardo. Ahora, el jueves por la mañana, se dirigía a una reunión que podría resultar en la destrucción completa del imperio que Eduardo había construido tan cuidadosamente. La oficina de Ana estaba más ocupada de lo usual esa mañana. Carmen notó inmediatamente la presencia de un hombre mayor en un traje oscuro.
sentado en la sala de espera y revisando documentos con la intensidad de alguien acostumbrado a manejar asuntos de gran importancia. Sus instintos le dijeron que este era el fiscal federal Diego Morales. Ana la recibió con una expresión que mezclaba excitación profesional con preocupación genuina. Carmen, gracias por venir tan temprano. Hay mucho que discutir y no mucho tiempo para hacerlo. La presentación al fiscal Morales fue formal pero cálida. Diego Morales era un hombre de unos 55 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían catalogar cada detalle que veían. Su apretón de manos era firme pero no intimidante, y su voz tenía esa calidad autorizada que viene de años de trabajar en casos de alta importancia. «Señora Mendoza», dijo el fiscal mientras se dirigían hacia la oficina de Ana. «Antes de comenzar, quiero que entienda completamente la naturaleza de lo que estamos discutiendo aquí. Basándome en la información preliminar que la licenciada Rodríguez me proporcionó anoche, creemos que usted tiene evidencia de una red de corrupción que podría involucrar a múltiples funcionarios públicos». Carmen asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. «Entiendo, fiscal Morales. Estoy preparada para cooperar completamente». Una vez acomodados en la oficina de Ana, Carmen comenzó a presentar metódicamente toda la evidencia que había recopilado. Empezó con las grabaciones de audio, reproduciendo las conversaciones más incriminatorias entre Eduardo y sus clientes, donde discutían abiertamente el pago de sobornos y la manipulación del sistema judicial. El fiscal Morales escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas, pero principalmente absorbiéndolo todo, con la concentración intensa de alguien que entiende las implicaciones de lo que está escuchando. «Estas grabaciones son extraordinarias», dijo finalmente. «Pero, señora Mendoza, necesito que entienda que las grabaciones por sí solas, aunque valiosas, necesitan ser corroboradas con evidencia documental y testimonio adicional». Carmen sonrió por primera vez esa mañana. «Creo que las fotografías que tomé anoche van a ser exactamente lo que necesita». Cuando Carmen presentó las fotografías de la libreta negra de Eduardo, la reacción del fiscal fue inmediata y dramática. Se inclinó hacia adelante, estudiando cada imagen con creciente asombro. «¿Estas son de la escritura actual de su esposo?», preguntó. «Sí», confirmó Carmen. «Eduardo siempre ha tenido una escritura muy distintiva. Y reconozco todos estos nombres como clientes que han visitado nuestra casa durante años». Ana se acercó para ver las fotografías que el fiscal estaba examinando. «Diego, ¿qué opinas?». «Ana», dijo el fiscal, su voz cargada de significado, «esto es evidencia directa de una conspiración que hemos estado investigando durante 2 años. Algunos de estos nombres, hemos estado tratando de construir casos contra estas personas durante meses». El fiscal señaló una entrada específica en la libreta. «Mira esto. Juez Martínez, 50K, sentencia favorable». El juez Martínez estuvo a cargo de 3 casos de alto perfil el año pasado, donde las sentencias fueron inexplicablemente lenientes. No pudimos probarlo, pero sospechábamos corrupción. Carmen observó mientras el fiscal y Ana discutían las implicaciones legales de cada pieza de evidencia. Era fascinante y aterrador ver cómo años de observaciones casuales se transformaban en componentes cruciales de una investigación criminal federal. «Hay algo más», dijo Carmen recordando los eventos de la noche anterior. Relató su observación de la reunión de emergencia entre Eduardo y Vega, incluyendo los fragmentos de conversación que había escuchado sobre mover activos y la proximidad de una investigación federal. El fiscal se irguió en su silla. «¿Dijeron específicamente investigación federal?». Vega estaba hablando por teléfono y dijo que la investigación federal estaba demasiado cerca y que necesitaban mover todo esta semana, confirmó Carmen. El fiscal y Ana intercambiaron una mirada cargada de significado. «Carmen», dijo el fiscal, «esto significa que saben que estamos cerca. Van a acelerar sus esfuerzos para destruir evidencia y probablemente tratar de huir del país si es necesario». Ana se inclinó hacia adelante. «Diego, ¿qué tan rápido podemos actuar? Con esta evidencia, puedo obtener órdenes de cateo para las oficinas de Mendoza, su casa, y las propiedades de al menos 3 de sus clientes para mañana por la mañana».
También puedo congelar sus cuentas bancarias para prevenir que muevan activos. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. Todo estaba sucediendo mucho más rápido de lo que había anticipado. ¿Qué significa esto para mi divorcio?, preguntó. Ana respondió. Carmen, si Eduardo es arrestado por corrupción federal, el divorcio se vuelve secundario. Todos sus bienes serán congelados como parte de la investigación criminal, pero como esposa que coopera con la investigación, tendrás protección legal y eventualmente acceso a cualquier propiedad que se determine que fue adquirida legítimamente. El fiscal agregó. También necesito que entienda que una vez que comencemos este proceso, su seguridad podría estar en riesgo. Hombres como su esposo, cuando se sienten acorralados, pueden volverse impredecibles. Carmen pensó en la expresión que había visto en los ojos de Eduardo esa mañana, esa mezcla de desesperación y determinación. ¿Qué tipo de protección podría necesitar? Podemos arreglar vigilancia discreta y, si es necesario, reubicación temporal, respondió el fiscal. Pero con suerte todo sucederá tan rápidamente que no tendrá tiempo de reaccionar peligrosamente. La reunión continuó durante 2 horas más, con el fiscal y Ana explicando meticulosamente lo que sucedería en las próximas 48 horas. Carmen firmaría una declaración formal bajo juramento, proporcionaría toda su evidencia oficialmente, y estaría disponible para testimonio adicional según fuera necesario. Hay una cosa más, dijo el fiscal mientras la reunión llegaba a su fin. Mañana, cuando ejecutemos las órdenes de cateo, es crucial que su esposo no sospeche que usted está involucrada. Necesita actuar normalmente, como si no supiera nada sobre la investigación. Carmen asintió, aunque la idea de fingir ignorancia mientras las autoridades federales cateaban su casa era aterradora. «Fiscal Morales», preguntó Carmen, «¿qué posibilidades hay de que Eduardo enfrente tiempo real en prisión?» El fiscal consideró la pregunta cuidadosamente. «Basándome en la evidencia que ha proporcionado, estamos hablando de múltiples cargos federales: conspiración, obstrucción de la justicia, soborno, evasión fiscal. Si es convicto en todos los cargos, podría enfrentar entre 20 y 25 años en prisión federal». La realidad de esas palabras golpeó a Carmen como una ola. 25 años. Eduardo tendría 70 años cuando saliera de prisión, si es que vivía tanto tiempo. Su vida, tal como la había conocido, terminaría completamente. Después de la reunión, Ana caminó con Carmen hacia la salida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ana. Carmen reflexionó por un momento. Asustada, excitada, culpable, aliviada, todo al mismo tiempo. ¿Es normal sentirse culpable por destruir la vida de alguien, incluso cuando esa persona te ha estado destruyendo durante años? Ana se detuvo y miró directamente a Carmen. «Carmen, tú no estás destruyendo la vida de Eduardo. Estás revelando la vida que él construyó sobre la destrucción de la justicia y el sufrimiento de otros. Hay una diferencia crucial. El viaje de regreso a casa fue surreal. Carmen pasó por las mismas calles que había transitado durante años como la esposa de Eduardo Mendoza, pero ahora era otra persona completamente. Era la mujer que poseía el poder de destruir todo lo que Eduardo había construido. Cuando llegó a casa, encontró a Eduardo en su estudio, rodeado de cajas y aparentemente organizando documentos. Lo veía trabajar con una urgencia frenética, que confirmaba todo lo que el fiscal había sospechado sobre sus esfuerzos para destruir evidencia. «¿Cómo estuvo tu mañana?», preguntó Eduardo sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. «Tranquila», respondió Carmen. «Fui al centro comercial, hice algunos mandados. ¿Todo bien aquí?». Eduardo finalmente la miró, sus ojos estudiándola con esa intensidad familiar, solo organizando algunos archivos antiguos. Hay mucho desorden acumulado durante años. Carmen asintió comprensivamente, aunque ambos sabían que Eduardo nunca había tolerado el desorden en su vida profesional. Su organización obsesiva era legendaria. Esta reorganización era claramente destrucción de evidencia. «Eduardo», dijo Carmen cuidadosamente, «he estado pensando en tu propuesta de esta mañana. Creo que tienes razón sobre manejar esto de manera civilizada». Eduardo se relajó visiblemente.
Me alegra escuchar eso, Carmen. Creo que ambos podemos salir de esto de manera que preserve nuestra dignidad. Era fascinante observar cómo Eduardo interpretaba su cooperación como evidencia de que había recuperado el control de la situación. Su arrogancia, incluso en crisis, era una debilidad que Carmen había aprendido a explotar. Esa tarde, mientras Eduardo continuaba con su frenética destrucción de documentos en el estudio, Carmen decidió hacer una última exploración de la casa que había sido su prisión durante tantos años. Se dirigió hacia el sótano, una área que Eduardo rara vez le permitía visitar, alegando que era solo para almacenamiento y que no había nada de interés para ella. El sótano estaba dividido en varias secciones: una bodega de vinos que Eduardo había construido para impresionar a los clientes, un área de ejercicio que rara vez usaba, y una oficina secundaria que supuestamente era para casos especiales. Carmen nunca había cuestionado qué significaba eso exactamente. La oficina del sótano resultó ser mucho más reveladora de lo que había anticipado. A diferencia del estudio principal, que Eduardo mantenía impecable para las visitas, esta habitación tenía la apariencia de un centro de operaciones verdadero. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, diagramas de conexiones entre personas, y lo que parecía ser evidencia de chantaje. Una pared entera estaba dedicada a fotografías de funcionarios públicos en situaciones comprometedoras: jueces en restaurantes caros siendo pagados por clientes de Eduardo, fiscales recibiendo sobres de dinero, políticos en reuniones que obviamente no querían que fueran documentadas. Era un archivo de control. Eduardo no solo sobornaba a funcionarios públicos, sino que documentaba esos sobornos para asegurar su cooperación continua. Carmen comenzó a fotografiar sistemáticamente todo lo que veía, sabiendo que esta evidencia podría ser incluso más devastadora que la libreta negra que había encontrado la noche anterior. Eduardo había construido un sistema de control basado en la corrupción y el chantaje, que se extendía mucho más profundamente de lo que habían imaginado. En un archivero encontró carpetas con nombres de cada funcionario público que Eduardo había corrompido. Cada carpeta contenía documentación detallada de los pagos realizados, fotografías comprometedoras, y en algunos casos, lo que parecían ser cartas de amenaza veladas. Era un sistema elaborado diseñado para asegurar que una vez que alguien aceptara un soborno de Eduardo, estaría bajo su control permanentemente. Mientras fotografiaba el contenido de las carpetas, Carmen se sintió abrumada por la magnitud de lo que Eduardo había construido. No era simplemente un abogado corrupto, era el centro de una red de control que había infectado múltiples niveles del sistema judicial mexicano. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Ana. El fiscal quiere que sepas que las órdenes de cateo están aprobadas para mañana a las 6 a.m. ¿Estás preparada? Carmen escribió rápidamente. Más preparada de lo que pensábamos. Encontré algo que necesitas ver inmediatamente. La respuesta llegó en minutos. ¿Puedes venir a mi oficina esta noche? Carmen miró hacia arriba, escuchando los movimientos de Eduardo en el primer piso. Seguía ocupado destruyendo evidencia en su estudio principal, sin sospechar que su esposa estaba documentando un archivo completo de corrupción que había mantenido oculto en el sótano. «Salgo en una hora», escribió Carmen. «Dile al fiscal que va a querer ver esto esta noche». Carmen terminó de fotografiar todo el contenido de la oficina secreta del sótano, asegurándose de documentar cada conexión, cada fotografía comprometedora, cada pieza de evidencia de chantaje que Eduardo había acumulado durante años. Era una biblioteca completa de corrupción, mantenida meticulosamente por un hombre que había convertido la destrucción del sistema judicial en un arte. Cuando subió del sótano, Eduardo estaba en la cocina, hablando por teléfono en voz baja. Carmen pudo escuchar fragmentos de la conversación que confirmaron sus peores sospechas sobre sus planes. «El vuelo sale a las 11:30. No, ella no sabe nada. Para mañana por la mañana esto va a ser irrelevante». Eduardo estaba confirmando sus planes para huir del país, abandonando a Carmen para enfrentar las consecuencias de todo lo que había descubierto. Era exactamente el tipo de traición cobarde que definía su carácter. «Eduardo», dijo Carmen,
entrando a la cocina con la naturalidad que había perfeccionado durante años. Voy a salir un rato. Necesito comprar algunas cosas para la cena. Eduardo la miró con esa expresión calculadora que había perfeccionado. ¿A dónde vas exactamente? Al supermercado de la Roma Norte. Tal vez al centro comercial después. ¿Necesitas algo? Eduardo se relajó, interpretando su pregunta como evidencia de que seguía siendo la esposa obediente que había controlado durante años. No, está bien. Solo, no tardes mucho. Quiero que cenemos juntos esta noche. Podría ser nuestra última oportunidad de hablar civilizadamente sobre el futuro. Carmen asintió, aunque ambos sabían que Eduardo tenía planes muy diferentes para lo que sería su última oportunidad de estar juntos. El viaje a la oficina de Ana esa noche fue diferente a todos los anteriores. Carmen ya no era una mujer desesperada buscando escapar de un matrimonio abusivo. Era una testigo clave en lo que se estaba convirtiendo en el caso de corrupción más grande en la historia moderna de México. Ana la esperaba en su oficina, junto con el fiscal Morales, quien había permanecido allí después de su reunión matutina para coordinar los preparativos para los cateos del día siguiente. «Carmen», dijo Ana tan pronto como entró, «tu mensaje sugiere que encontraste algo significativo». Carmen sacó su teléfono y comenzó a mostrar las fotografías que había tomado en el sótano. La reacción del fiscal fue inmediata y dramática. «Dios mío», murmuró mientras examinaba imagen tras imagen de funcionarios públicos siendo chantajeados y controlados por Eduardo. «Esto no es solo corrupción, Carmen. Esto es un sistema completo de control criminal del sistema judicial». Ana se inclinó para ver las fotografías más de cerca. «Diego, mira estos nombres. Algunos de estos funcionarios están en casos activos ahora mismo». El fiscal asintió gravemente. «Lo que esto significa es que docenas de casos pueden estar comprometidos. Necesitaremos revisar cada decisión judicial que estos funcionarios han tomado en los últimos 5 años». Carmen observó mientras el fiscal y Ana discutían las implicaciones de lo que había descubierto. Era tanto fascinante como aterrador darse cuenta de que su matrimonio abusivo había sido solo la superficie de algo mucho más grande y más peligroso. «Fiscal Morales», preguntó Carmen, «¿qué significa esto para los cateos de mañana?» «Significa que vamos a necesitar equipos mucho más grandes», respondió el fiscal. «Y significa que vamos a arrestar no solo a Eduardo, sino probablemente a una docena de funcionarios públicos antes de que termine la semana». El fiscal hizo una pausa estudiando a Carmen con una expresión pensativa. «Carmen, necesito que entienda algo. Lo que ha documentado esta noche va más allá de evidencia. Es un mapa completo de una conspiración criminal que ha estado operando durante años. Su testimonio va a ser crucial no solo para condenar a Eduardo, sino para limpiar un sistema judicial que ha sido sistemáticamente corrompido». Carmen asintió, sintiendo el peso completo de la responsabilidad que había asumido. «Entiendo, fiscal. Estoy preparada para hacer lo que sea necesario». Ana se inclinó hacia adelante. «Carmen, hay algo más que necesitamos discutir. Basándome en las fotografías que tomaste, es claro que Eduardo ha estado operando esta red de chantaje desde su casa durante años. Eso significa que la casa va a ser confiscada como evidencia de actividad criminal». La realidad de esas palabras tardó un momento en asentar. La casa que había sido su prisión durante tantos años también iba a ser perdida como consecuencia de las acciones de Eduardo. «¿Qué significa eso para mí?», preguntó Carmen. «Significa que vas a necesitar un lugar seguro para quedarte mientras el caso procede», respondió el fiscal. «También significa que, irónicamente, vas a estar más libre de lo que habías anticipado. Sin la casa para pelear, sin las cuentas bancarias corruptas, y con Eduardo en prisión, vas a poder reconstruir tu vida completamente desde cero». Carmen pensó en esa posibilidad durante un momento. No había considerado que perder todo podría ser, en realidad, una forma de libertad total. «Hay una cosa más», continuó el fiscal. «Eduardo claramente sospecha que algo está mal. Las conversaciones telefónicas que describiste sugieren que está planeando huir del país mañana por la noche. Vamos a tener que arrestarlo antes de que pueda ejecutar ese plan». Ana consultó su reloj. «Son las 9:30. Carmen,
Necesitas regresar a casa y actuar normalmente por las próximas 8 horas. No puedes sospechar nada hasta que lleguemos mañana por la mañana. Carmen asintió, aunque la idea de pasar una última noche en la casa con Eduardo, sabiendo lo que sucedería por la mañana, era aterradora. Una cosa más, dijo el fiscal mientras Carmen se preparaba para irse. Mañana por la mañana, cuando ejecutemos las órdenes de cateo, quiero que esté preparada para la posibilidad de que Eduardo reaccione violentamente cuando se dé cuenta de que usted ha sido instrumental en su arresto. Carmen pensó en la expresión que había visto en los ojos de Eduardo durante años cuando perdía el control. Entiendo el riesgo. El viaje de regreso a casa fue el más largo de su vida. Carmen sabía que estaba regresando a una casa donde pasaría su última noche como la esposa de Eduardo Mendoza. Su última noche, viviendo la mentira que había definido los últimos 18 años de su vida. Cuando llegó a casa, Eduardo estaba en el comedor aparentemente esperándola. Había preparado una cena elaborada y había abierto una botella de vino caro. Era una escena que habría sido romántica si Carmen no hubiera sabido que era el preludio a la traición final de Eduardo. «Carmen», dijo Eduardo levantándose cuando ella entró, «espero que tengas hambre. Pensé que podríamos tener una última cena agradable antes de que las cosas se vuelvan complicadas». Carmen se sentó en la mesa, observando a Eduardo servir el vino con la misma precisión que había aplicado a todo en su vida. Era fascinante ver cómo incluso en vísperas de su huida planeada, mantenía la fachada de control y sofisticación. «Eduardo», dijo Carmen mientras cenaban, «he estado pensando mucho sobre todo esto. Creo que tienes razón sobre mantener las cosas civilizadas». Eduardo sonrió, y por primera vez en días parecía genuinamente relajado. «Me alegra escuchar eso, Carmen. Siempre he creído que las personas inteligentes pueden resolver cualquier problema sin recurrir a métodos destructivos». Era irónico escuchar a Eduardo hablar sobre evitar métodos destructivos, cuando toda su carrera había sido construida sobre la destrucción sistemática de la justicia. «Hay algo que quiero que sepas», continuó Eduardo llenando nuevamente su copa de vino. «Sin importar lo que pase en los próximos meses, quiero que sepas que nuestro matrimonio tuvo momentos buenos. No todo fue difícil». Carmen lo miró directamente, viendo tal vez por primera vez al hombre inseguro que había existido debajo de toda la arrogancia y el control. «Sí, Eduardo. Hubo momentos buenos. Era verdad, en cierta medida. Los primeros años habían tenido momentos de felicidad genuina, antes de que el éxito de Eduardo lo transformara en algo que ella ya no podía reconocer. Cenaron en relativo silencio durante la siguiente hora, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre lo que el futuro podría traer. Eduardo probablemente estaba pensando en su nueva vida en Suiza, lejos de las consecuencias de sus acciones. Carmen estaba pensando en el amanecer que traería no solo su libertad, sino la justicia que había estado esperando durante tantos años. A las 11 de la noche, Eduardo se disculpó y se dirigió hacia su estudio para terminar algunos asuntos urgentes. Carmen sabía que estaba haciendo los preparativos finales para su huida, confirmando vuelos, organizando transferencias de dinero, destruyendo los últimos documentos incriminatorios que no había podido eliminar durante los días anteriores. Carmen se quedó en la cocina, lavando los platos de su última cena como esposa de Eduardo Mendoza. Era una actividad mundana que le daba tiempo para procesar todo lo que había sucedido y todo lo que estaba a punto de suceder. A medianoche, Eduardo apareció en la cocina con una maleta pequeña. «Carmen», dijo, su voz más suave de lo que había sido en años, «necesito hacer un viaje de negocios mañana. Probablemente estaré fuera varios días, tal vez una semana». Carmen asintió, fingiendo que creía su mentira. «¿Todo está bien?» «Todo está perfectamente bajo control», respondió Eduardo, usando la misma frase que había repetido durante días. «Solo algunos asuntos internacionales que requieren mi presencia personal». Se acercó a Carmen y por primera vez en meses la besó en la mejilla. Era un gesto que podría haber sido tierno si Carmen no hubiera sabido que era el preludio a un abandono calculado. «Cuídate mientras estoy fuera», dijo Eduardo. «Y Carmen, gracias por ser tan comprensiva sobre todo esto». Carmen lo vio subir las escaleras hacia la habitación principal.
probablemente para dormir algunas horas antes de dirigirse al aeropuerto por la mañana. No sabía que nunca llegaría al aeropuerto. Carmen se quedó despierta el resto de la noche, sentada en la sala principal y observando cómo la luz gradualmente regresaba a las calles de la colonia Roma Norte. Era como observar su antigua vida desvanecerse lentamente mientras una nueva vida tomaba forma en la distancia. A las 5:45 am, Carmen se duchó y se vistió cuidadosamente. Eligió una blusa blanca simple y pantalones negros, queriendo verse respetable pero no dramática cuando llegaran las autoridades. Era importante que Eduardo no sospechara nada hasta el último momento posible. A las 5:55, Carmen estaba en la cocina preparando café cuando vio los primeros vehículos federales acercándose silenciosamente a su casa. Habían llegado sin sirenas ni luces, pero Carmen pudo ver la autoridad en su movimiento coordinado. Eduardo todavía estaba arriba, probablemente durmiendo después de su noche de preparativos para la huida. No había notado la llegada de las autoridades. A las 6:00 am exactas, el timbre de la puerta sonó. Carmen caminó lentamente hacia la entrada, sabiendo que este momento cambiaría todo para siempre. Abrió la puerta para encontrar al fiscal Morales acompañado de 8 agentes federales, todos vestidos profesionalmente pero claramente preparados para cualquier resistencia. «Buenos días, señora Mendoza», dijo el fiscal formal pero gentilmente. «Tenemos órdenes de cateo para esta propiedad y una orden de arresto para Eduardo Mendoza». «Por supuesto», respondió Carmen, haciéndose a un lado para permitir su entrada. «Eduardo está arriba, probablemente durmiendo». El sonido de voces extrañas en la entrada alertó inmediatamente a Eduardo. Carmen pudo escucharlo moverse rápidamente arriba, probablemente confundido y tratando de entender qué estaba sucediendo. «¿Eduardo Mendoza?» El fiscal se dirigió hacia las escaleras, seguido por 4 agentes. «¿Qué está pasando?» La voz de Eduardo desde arriba tenía una calidad aguda que Carmen nunca había escuchado antes. Era la voz de un hombre que sabía que su mundo acababa de colapsar. «Señor Mendoza, soy el fiscal federal Diego Morales. Tenemos una orden de cateo para esta propiedad y una orden de arresto a su nombre». El silencio que siguió fue roto por el sonido de Eduardo, siendo arrestado oficialmente. Carmen escuchó la lectura de sus derechos. Escuchó las esposas cerrándose. Escuchó la voz de Eduardo demandando hablar con su abogado. Cuando lo trajeron hacia la sala principal, Eduardo estaba vestido únicamente con pantalones de pijama y una camiseta, su cabello desaliñado, y su expresión una mezcla de shock y rabia. Era Eduardo Mendoza, el hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante 18 años, reducido a un prisionero confundido y vulnerable. Fue uno de los momentos más satisfactorios que Carmen había experimentado. Sus ojos se encontraron cuando los agentes lo llevaban hacia la puerta. Eduardo vio a Carmen de pie junto a la ventana, observando calmadamente mientras su mundo se desmoronaba, y Carmen vio el momento exacto en que Eduardo comprendió completamente lo que había sucedido. «Tú», dijo Eduardo, su voz cargada de una mezcla de shock, traición y algo que podría haber sido respeto reluctante. «Todo este tiempo, tú lo planeaste todo». Carmen lo miró directamente, sin intimidación por primera vez en 18 años. «No, Eduardo, tú planeaste todo. Yo solo documenté lo que ya habías hecho». Mientras los agentes llevaban a Eduardo hacia la puerta, él se volvió una vez más hacia Carmen. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz carecía de la autoridad que una vez había llevado. Era la amenaza de un hombre que había perdido todo su poder. «Sí», respondió Carmen tranquilamente. «Sí ha terminado». Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad legal que transformó completamente el panorama del sistema judicial mexicano. Las órdenes de cateo ejecutadas en la casa de Carmen, las oficinas de Eduardo y las propiedades de sus clientes produjeron suficiente evidencia para arrestar a 27 funcionarios públicos, incluyendo 6 jueces federales, 4 fiscales y múltiples administradores gubernamentales. La oficina secreta en el sótano de Carmen resultó ser particularmente devastadora. Los archivos de chantaje de Eduardo proporcionaron evidencia directa de corrupción.
que se extendía por todo el sistema judicial. Casos que habían sido archivados misteriosamente fueron reabiertos. Sentencias sospechosamente lenientes fueron revisadas. Y víctimas que nunca habían recibido justicia finalmente tuvieron la oportunidad de que se les hiciera justicia. El juicio preliminar de Eduardo se llevó a cabo el lunes siguiente, en el mismo tribunal donde había humillado a tantas víctimas durante años. La magistrada Elena Vázquez, la jueza que Eduardo había despreciado por no entender cómo funcionaba realmente el mundo, presidía el caso. Carmen estaba en la primera fila de la galería pública, observando mientras Eduardo era llevado al tribunal en esposas y ropa de prisión. Era un contraste dramático con el hombre arrogante que había controlado su vida durante tantos años. Cuando el fiscal presentó las grabaciones de audio que Carmen había recopilado, Eduardo se desplomó visiblemente en su silla. Escuchar su propia voz discutiendo sobornos y chantajes en un tribunal abierto fue claramente devastador para un hombre que había construido su identidad en torno a su inteligencia superior. Pero fue cuando el fiscal presentó las fotografías de la libreta negra de Eduardo que su fachada final se derrumbó completamente. Ver la evidencia escrita de su propia mano de años de corrupción sistemática fue demasiado para mantener cualquier pretensión de inocencia. Su señoría, dijo el abogado defensor de Eduardo, mi cliente está preparado para cooperar completamente con la investigación a cambio de consideración en la sentencia. La magistrada Vázquez miró directamente a Eduardo. Señor Mendoza, durante años usted ha aparecido en mi tribunal como un respetado miembro de la comunidad legal. Ahora enfrenta evidencia abrumadora de que ha corrompido sistemáticamente el mismo sistema que juró proteger. ¿Cómo se declara a los cargos de conspiración, corrupción, obstrucción de la justicia y chantaje? Eduardo se puso de pie lentamente, su voz apenas audible cuando respondió. Culpable, su señoría. Carmen sintió una mezcla compleja de emociones cuando Eduardo confesó formalmente. No había triunfo en ese momento, solo una profunda sensación de que la justicia finalmente había prevalecido. La sentencia de Eduardo fue anunciada 3 meses después, 23 años en prisión federal, con la posibilidad de libertad condicional después de 18 años si cooperaba completamente con investigaciones adicionales. También fue obligado a pagar restituciones que efectivamente lo dejarían sin dinero por el resto de su vida. Carmen estaba presente para la sentencia, no por venganza sino por closure. Cuando la magistrada Vázquez leyó la sentencia, Eduardo la miró una última vez. Ya no había hostilidad en sus ojos, solo una comprensión cansada de que había perdido todo debido a su propia arrogancia y crueldad. Después del tribunal, Carmen caminó por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida. Ya no era la esposa controlada de Eduardo Mendoza, era Carmen Ruiz. Había recuperado su apellido de soltera, una mujer libre de 43 años con la oportunidad de reconstruir su vida completamente. Ana la había ayudado a encontrar un apartamento pequeño pero luminoso en la colonia Condesa, no muy lejos de la oficina donde habían planeado la caída de Eduardo. Carmen había comenzado a trabajar como asistente administrativa en una organización no gubernamental que ayudaba a víctimas de violencia doméstica, usando su experiencia para ayudar a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares a la que ella había vivido. 6 meses después del arresto de Eduardo, Carmen recibió una carta inesperada. Era de una mujer llamada Patricia Herrera, la esposa de Mauricio Herrera, uno de los clientes corruptos de Eduardo que también había sido arrestado como resultado de la investigación. Señora Ruiz, decía la carta, quiero que sepa que su coraje al exponer a su esposo ha salvado no solo su propia vida, sino las vidas de muchas otras mujeres. Mi esposo me controló durante 15 años usando los mismos métodos que su esposo usó con usted. Cuando lo arrestaron, finalmente tuve la fuerza para buscar ayuda. Ahora trabajo con un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares. Su ejemplo nos ha mostrado que es posible escapar, sin importar qué tan poderosos parezcan nuestros abusadores. Carmen guardó la carta en un lugar especial, junto con docenas de otras que había recibido de mujeres que habían encontrado inspiración en su historia. Se había dado cuenta de que su experiencia, aunque dolorosa,
podía ser una fuente de esperanza para otras mujeres atrapadas en situaciones similares. Un año después del arresto de Eduardo, Carmen estaba sentada en un café de la colonia Roma Norte, no muy lejos de la casa donde había vivido como prisionera durante tantos años. La casa había sido vendida por las autoridades federales como parte de la restitución ordenada por el tribunal, y ahora era el hogar de una familia joven que no tenía idea de la historia que esas paredes contenían. Ana se unió a ella para su almuerzo mensual, una tradición que habían mantenido desde el fin del juicio. Su amistad había crecido mucho más allá de su relación profesional inicial, convirtiéndose en una de las relaciones más importantes en la nueva vida de Carmen. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ana mientras bebían café y observaban la vida de la ciudad fluir a su alrededor. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. ¿De exponer a Eduardo? Nunca. ¿De los años que perdí viviendo con miedo? A veces. Pero entonces recibo una carta como la de Patricia, o ayudo a una mujer en el trabajo a encontrar la fuerza para dejar a su abusador, y me doy cuenta de que tal vez esos años no fueron completamente perdidos. Tal vez eran preparación para lo que se suponía que debía hacer después. Ana sonrió. ¿Y qué se supone que debes hacer después? Carmen miró hacia la calle donde había caminado tantas veces como una mujer sin poder, sin voz, sin opciones. Ayudar a otras mujeres a encontrar sus voces. Ayudarlas a entender que no importa qué tan poderosos parezcan los hombres que las controlan, la verdad es siempre más poderosa que las mentiras, y la justicia, aunque tarde en llegar, eventualmente llega. Esa noche, Carmen regresó a su apartamento y se sentó en el pequeño balcón que daba hacia el oeste, observando el atardecer sobre la Ciudad de México. Era un ritual que había desarrollado, este momento de reflexión al final de cada día. Su teléfono sonó. Era su hermana Isabel, llamando desde Puebla. «Carmen, ¿cómo estás?» «Estoy bien, Isabel. Realmente bien. ¿Has sabido algo de Eduardo?» «No directamente. Ana me dice que está cooperando completamente con las investigaciones adicionales. Aparentemente está ayudando a exponer redes de corrupción en otros estados. Supongo que finalmente encontró una manera de usar su inteligencia para algo constructivo». Isabel rió. ¿Quién hubiera pensado que Eduardo Mendoza terminaría siendo útil a la sociedad? Carmen sonrió. La vida tiene maneras extrañas de crear justicia, ¿no? Después de la llamada, Carmen se quedó en el balcón mientras las luces de la ciudad se encendían gradualmente. En la distancia, podía ver las torres de Santa Fe donde Eduardo una vez había tenido su oficina, donde había construido su imperio de corrupción. Ahora esas torres albergaban a otros abogados, algunos probablemente honestos, algunos tal vez no. Pero el sistema había sido sacudido lo suficiente para que fuera más difícil para futuros Eduardo Mendoza construir redes de corrupción tan elaboradas. Carmen pensó en la mujer que había sido un año antes, aterrorizada, controlada, convencida de que era powerless against the man who had ruled her life. Esa mujer había existido, había sufrido, pero también había sido más fuerte de lo que había sabido. Había observado, había escuchado, había documentado, y finalmente, había encontrado el coraje para actuar. La justicia, Carmen había aprendido, no siempre llegaba en la forma que uno esperaba. A veces llegaba a través de la paciencia de una mujer subestimada, que había pasado años documentando silenciosamente las acciones de un hombre que creía que era invencible. A veces llegaba a través de una grabadora pequeña, escondida en un joyero. A veces llegaba a través del amor propio que finalmente superaba al miedo. Y cuando llegaba, podía ser devastadora, completa y absolutely satisfactoria. Carmen se levantó del balcón, entró a su apartamento y se preparó para otro día de su nueva vida. Una vida que había construido sobre la verdad, fortalecida por el coraje y dedicada a ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza que siempre habían tenido, pero que tal vez habían olvidado cómo usar. La historia de Eduardo Mendoza había terminado en una celda de prisión federal. La historia de Carmen Ruiz apenas estaba comenzando. ¿Qué te pareció esta increíble historia de Carmen y su valiente lucha contra la corrupción?
La justicia a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, puede ser devastadora. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿Fue la paciencia de Carmen para documentar todo en secreto? ¿La arrogancia ciega de Eduardo? ¿O tal vez el momento en que finalmente se hizo justicia en el tribunal? Tu opinión es muy importante para nosotros. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Nos vemos en la próxima historia.